No existe un recuerdo claro del momento en que llegamos a este mundo. Nadie puede describir con precisión el instante en que abrió los ojos por primera vez, el paso exacto entre no estar aquí y comenzar a estarlo. Y, sin embargo, ese vacío no se siente como una simple ausencia de memoria, sino como un silencio denso, cargado de algo que no sabemos nombrar. El nacimiento suele presentarse como el inicio absoluto, como si antes de ese punto no hubiera nada. Pero desde una mirada existencial, esa idea resulta inquietante. ¿Por qué el comienzo de la vida está envuelto en olvido? ¿Por qué la conciencia aparece ya fragmentada, como si hubiera cruzado una frontera que exige dejar algo atrás? El umbral del nacimiento no se parece a una puerta que se abre, sino a una línea que se cruza sin poder mirar atrás. Algo ocurre ahí, una transición profunda, irreversible. No llegamos recordando, llegamos olvidando. Y ese olvido no parece accidental, sino estructural, necesario, casi impuesto por la experiencia misma de encarnar. Desde esta perspectiva, el alma, si aceptamos esa palabra como símbolo de conciencia profunda, no entra al mundo vacía. Entra silenciada. No trae recuerdos en forma de imágenes, nombres o escenas, pero tampoco llega en blanco. Llega con una especie de amputación suave, una desconexión que no duele de inmediato, pero que deja huella. Tal vez por eso la vida comienza con llanto. No solo como reacción física, sino como expresión primitiva de una ruptura. Algo se ha perdido, aunque aún no sepamos qué. El cuerpo respira, el corazón late, pero la conciencia todavía no entiende dónde está. No hay lenguaje, no hay identidad, no hay historia personal. Solo presencia abrupta. Este instante previo al nacimiento, del que no podemos hablar directamente, se intuye más por sus consecuencias que por su recuerdo. Lo vemos reflejado en la sensación de extrañeza que acompaña al ser humano durante toda su vida. Esa pregunta silenciosa que aparece tarde o temprano, ¿qué es todo esto? Como si estuviéramos participando en algo que comenzó antes de que pudiéramos tomar nota. Desde el existencialismo, esta ruptura inicial puede entenderse como el primer gran conflicto humano: existir sin instrucciones, sin memoria del origen, sin certeza del propósito. No recordamos haber elegido venir, pero tampoco recordamos no haberlo hecho. Quedamos suspendidos en una ambigüedad radical. Estamos aquí, pero no sabemos desde dónde. Y sin embargo, algo dentro de nosotros parece reconocer la experiencia de estar vivos como algo serio, significativo, no trivial. La vida no se siente como un accidente cualquiera. Incluso en quienes niegan toda dimensión espiritual, persiste una sensación difícil de explicar, la intuición de que existir implica responsabilidad, peso, decisión. Tal vez ese peso no nace aquí. Tal vez se arrastra desde antes. El olvido previo al nacimiento no sería entonces un castigo ni un error, sino una condición. Para vivir plenamente esta experiencia, algo debía ser dejado atrás. Como si recordar demasiado hiciera imposible habitar el presente. Como si el precio de entrar fuera no saber de dónde venimos. Este capítulo no intenta responder qué recuerda el alma antes de nacer, sino señalar algo más inquietante: el hecho de que olvidar fue parte del proceso. Y cuando el olvido es tan preciso, tan universal, tan absoluto, deja de parecer casual y empieza a parecer intencional. La pregunta, entonces, no es solo que se olvidó, sino por qué era necesario olvidarlo. Existen recuerdos que no tienen forma. No se presentan como escenas, no pueden describirse con palabras ni ordenarse en una línea de tiempo. No aparecen cuando los buscamos de manera consciente, pero influyen silenciosamente en la manera en que sentimos, reaccionamos y nos vinculamos con el mundo. Si el alma recuerda algo antes de nacer, es posible que lo haga de esta manera, no como una historia, sino como una sensación persistente. La memoria humana suele asociarse con imágenes, sonidos, fechas, nombres. Sin embargo, hay otro tipo de memoria más antigua, más profunda, que no pasa por el lenguaje. Una memoria que no se piensa, se experimenta. El cuerpo la reconoce antes que la mente. El pulso se acelera, el pecho se cierra, la respiración cambia, y no sabemos por qué. No hay un recuerdo claro que justifique esa reacción, pero algo responde. Desde una mirada existencial, esta forma de memoria resulta inquietante porque no puede ser verificada ni explicada.
No podemos señalar su origen, pero tampoco negarla. Está ahí cada vez que sentimos una nostalgia sin objeto, una melancolía que no corresponde a ninguna pérdida concreta. Cada vez que aparece la sensación de estar buscando algo que no sabemos definir. Si el alma trae consigo un recuerdo previo al nacimiento, no lo hace como conocimiento, sino como impronta. No recuerda qué fue, sino cómo se sentía. No conserva imágenes de un lugar, pero sí la huella de una experiencia. Tal vez por eso ciertos estados emocionales aparecen de manera universal: la sensación de caída, de abandono, de urgencia, de separación, incluso de contención profunda. Muchos seres humanos describen, en momentos límite de su vida, una sensación extraña, la impresión de haber estado en otro lugar antes, o de que este mundo no les resulta del todo familiar. No como una fantasía elaborada, sino como una certeza vaga, difícil de sostener con argumentos, pero imposible de ignorar del todo. No es un recuerdo articulado, es una resonancia. El cuerpo, en este sentido, podría ser el primer archivo de memoria del alma. Antes de que exista el lenguaje, antes de que se forme la identidad, el cuerpo ya responde. Reacciona al contacto, al ritmo, al silencio, al caos. Quizás no aprende esas respuestas desde cero, sino que las reactiva, como si algo antiguo reconociera a algo nuevo. Desde el existencialismo, esta idea resulta profundamente perturbadora. ¿Y si gran parte de lo que sentimos no se origina en lo que nos ocurrió aquí, sino en algo anterior que no podemos recordar conscientemente? ¿Y si la ansiedad, la sensación de no pertenecer, la incomodidad con la existencia misma, no fueran defectos psicológicos, sino ecos de una transición radical? El nacimiento, entonces, no solo implicaría olvidar un origen, sino traducir una experiencia incomprensible a un cuerpo limitado. El alma, entendida como conciencia, se vería obligada a condensar algo inmenso en una forma pequeña. Y en ese proceso, lo que no puede expresarse como recuerdo se filtra como emoción. Por eso, muchas veces, la vida se siente desproporcionada. Reaccionamos con intensidad ante cosas pequeñas, sentimos un peso existencial difícil de justificar con los hechos inmediatos. No es que la experiencia actual sea exagerada, es que activa algo más profundo. Algo que no recordamos, pero que sigue ahí. Tal vez el alma no recuerda un lugar, ni una identidad previa, ni una historia concreta. Tal vez recuerda una sensación fundamental, la de haber sido parte de algo más amplio, más continuo, menos fragmentado. Y al llegar aquí, esa continuidad se rompe. El mundo aparece dividido, el tiempo se fragmenta, el yo se separa del todo. Esa ruptura no se recuerda como un evento, sino como una incomodidad constante. Como una pregunta que no se formula del todo, pero insiste. Como una inquietud que acompaña incluso a quienes llevan una vida aparentemente completa. Trabajo, vínculos, logros, y aún así, algo parece faltar. No porque falte algo aquí, sino porque algo quedó atrás. Este capítulo no afirma que el alma recuerde imágenes de un antes, sino algo más sutil y más perturbador, que recuerda una forma distinta de existir. Y esa memoria, al no poder expresarse, se convierte en búsqueda. La búsqueda de sentido. La búsqueda de pertenencia. La búsqueda de algo que no sabemos nombrar, pero que reconocemos cuando lo rozamos. Hay una inquietud que no proviene del miedo ni de la ambición. No se calma con seguridad, ni desaparece con éxito. Es una sensación más sutil y al mismo tiempo, más persistente. La impresión de que la vida no es solo algo que ocurre, sino algo que debe ser vivido de cierta manera, aunque nadie nos haya explicado cómo. Muchas personas describen esta sensación desde muy temprano. No siempre saben ponerla en palabras, pero la sienten como un desajuste constante entre lo que hacen y lo que, en algún nivel, intuyen que deberían estar haciendo. No se trata de un objetivo concreto ni de una meta social. Es más bien la percepción de que existe algo pendiente, algo no resuelto, algo que no comenzó aquí. Desde un enfoque existencial, esta experiencia resulta profundamente desconcertante. Si la vida comienza en el nacimiento y no hay nada antes, ¿de dónde surge esta presión interna? ¿Por qué tantos seres humanos sienten que su existencia tiene una dirección implícita, aun cuando el mundo no ofrece ninguna guía clara? La idea del acuerdo invisible no debe entenderse como un pacto literal ni como una promesa consciente.
Es una metáfora para describir una vivencia interior muy específica, la certeza difusa de que existir no es arbitrario. No recordamos haber elegido esta vida, pero tampoco la sentimos como un simple accidente. Hay una tensión entre libertad y responsabilidad que aparece incluso antes de que sepamos quiénes somos. Esta tensión se manifiesta de muchas formas. En la incomodidad con una vida demasiado predecible. En el rechazo silencioso a caminos que deberían ser suficientes. En la sensación de traicionarse a uno mismo sin saber exactamente en qué momento ocurrió la traición. No hay una voz que diga qué hacer, pero hay una que señala cuando algo no encaja. Tal vez, justo antes de nacer, el alma no recuerda una historia pasada, sino una intención. No una misión detallada, sino una orientación. Como una brújula sin mapa. Sabemos que hay un norte, pero no sabemos dónde estamos parados. Desde esta perspectiva, el propósito no se recuerda como conocimiento, sino como incomodidad. Cuando nos alejamos de aquello que resuena con lo que somos, algo dentro se contrae. Aparece el vacío, el hastío, la sensación de estar viviendo una vida prestada. No porque esa vida sea mala, sino porque no es propia. Esto explicaría por qué el ser humano no se conforma fácilmente. No basta con sobrevivir, ni con encajar, ni con cumplir expectativas externas. Incluso quienes alcanzan estabilidad y reconocimiento pueden sentirse extrañamente insatisfechos, como si hubieran llegado a un destino correcto, pero equivocado. El existencialismo plantea que el sentido no está dado, que debe construirse. Pero incluso desde esa postura, queda una pregunta abierta. ¿Por qué sentimos la necesidad de construir sentido en primer lugar? ¿Por qué no nos basta con existir sin significado, como cualquier otro organismo? Tal vez porque algo, antes de llegar, fue dejado inconcluso. No como deuda, sino como posibilidad. La vida no sería entonces un castigo ni una prueba, sino un espacio donde algo puede completarse. No recordamos qué, pero sentimos que hay algo en juego. Este acuerdo invisible no dicta acciones específicas. No dice qué profesión elegir, qué persona amar o qué camino tomar. Solo genera una presión interna constante, vivir con honestidad hacia uno mismo. Escuchar aquello que no se puede justificar racionalmente, pero que insiste en hacerse oír. Por eso, cuando alguien se acerca a lo que realmente es, aunque sea de manera imperfecta, experimenta una forma de alivio difícil de explicar. No es euforia, ni éxito, ni validación externa. Es una sensación de coherencia. Como si, por un instante, algo se alineara. Tal vez ese alineamiento no sea un logro nuevo, sino un recuerdo activado. Un eco tenue de algo que el alma sabía antes de olvidar. No como una instrucción, sino como una dirección. Hay un tipo de miedo que no tiene causa visible. No responde a una amenaza concreta, no se activa por un peligro inmediato, no se calma con explicaciones racionales. Aparece incluso cuando todo parece estar en orden. Es una inquietud profunda, silenciosa, difícil de compartir, porque no tiene un objeto claro al cual señalar. A este miedo se le suele llamar angustia existencial. Desde una mirada superficial, la angustia se interpreta como un fallo, un problema psicológico, una debilidad, una disfunción que debe corregirse. Pero desde un enfoque existencial y espiritual, la angustia podría ser otra cosa. Podría ser una memoria emocional residual. No un recuerdo consciente, sino la huella de una ruptura más antigua que cualquier experiencia vivida en este mundo. Si el alma atravesó, antes de nacer, un proceso de desconexión, un olvido necesario, una separación inevitable, entonces la angustia no sería un error, sino una consecuencia. El cuerpo no recuerda el evento, pero la conciencia conserva el eco. No sabe que perdió, solo sabe que algo se perdió. Este tipo de miedo no grita, susurra. Se manifiesta como una sensación de fragilidad constante, como la impresión de que todo puede desvanecerse en cualquier momento. No se trata del miedo a morir, sino del miedo a desaparecer sin haber comprendido por qué se estuvo aquí. Es la ansiedad que surge cuando la existencia se percibe como demasiado grande, demasiado real, demasiado definitiva. El nacimiento puede entenderse como la primera gran separación. Antes de cualquier abandono humano, antes de cualquier pérdida afectiva, existe una ruptura original,
el paso de una forma de existencia a otra, de continuidad a fragmentación, de unidad a identidad, de ser a ser alguien. Tal vez por eso la soledad duele incluso cuando no estamos solos. No es solo la ausencia de otros, sino el recuerdo inconsciente de una cercanía anterior, imposible de recuperar del todo. El mundo puede estar lleno de personas, pero algo esencial sigue faltando. Desde el existencialismo, esta angustia no se elimina, se enfrenta. Filósofos como Kierkegaard y Heidegger hablaron de ella como una condición inevitable del ser humano. Pero incluso ellos reconocieron que la angustia no es solo sufrimiento, es señal de conciencia. Donde hay angustia, hay percepción de libertad, de responsabilidad, de finitud. Si llevamos esta idea un paso más allá, podríamos preguntarnos, ¿y si la angustia también fuera señal de memoria? No memoria de hechos, sino memoria de plenitud. El contraste entre lo que fue, aunque no sepamos qué fue, y lo que es ahora. Esto explicaría por qué muchas personas sienten miedo no al dolor, sino al vacío. No al fracaso, sino a la falta de sentido. No a la muerte física, sino a la idea de que nada de esto importe realmente. La angustia no pregunta ¿qué me va a pasar?, sino ¿para qué estoy aquí? Y esa pregunta no surge de la nada. El miedo al olvido total podría ser el temor más profundo del alma, no recordar quién es, no reconocerse en la experiencia humana, disolverse en la rutina sin haber despertado del todo. Vivir sin conectar con aquello que, aunque olvidado, sigue llamando. Por eso, muchas crisis existenciales no aparecen en momentos de desastre, sino en periodos de calma. Cuando ya no hay urgencias externas, cuando el ruido disminuye, emerge el silencio. Y en ese silencio, la angustia encuentra espacio para hablar. No para destruir, sino para señalar. Señalar que algo no está siendo atendido. Que algo esencial está siendo postergado. Que la vida no puede reducirse solo a funciones, roles y distracciones. La angustia, vista así, no es enemiga. Es una alarma suave, persistente, que recuerda, sin palabras, que existir es algo serio. Que esta experiencia no es superficial. Que hay una profundidad que exige ser mirada, aunque incomode. Tal vez el alma no recuerda lo que fue antes de nacer, pero sí recuerda lo que no quiere perder del todo, la conciencia de sí misma. Y la angustia sería el mecanismo que impide que ese recuerdo se borre por completo. Aunque todo parezca olvidarse al nacer, el origen, el antes, la continuidad, hay algo que no se borra. Algo que atraviesa la confusión, el miedo, la fragmentación y el tiempo. No es una imagen, no es una idea, no es una historia. Es una certeza silenciosa, ser importa. El ser humano puede dudar de todo. De sus creencias, de su identidad, de su propósito, incluso del valor de la vida. Puede perder la fe, la esperanza, las referencias externas. Pero hay algo que rara vez desaparece por completo, la sensación de que existir no es irrelevante. Incluso quien afirma que la vida no tiene sentido, lo hace desde una necesidad profunda de sentido. La negación misma lo revela. Desde una mirada existencial, esta certeza no es optimismo ni consuelo. Es un hecho crudo. Estamos aquí, y eso exige una respuesta. No necesariamente una respuesta verbal, religiosa o filosófica, sino una forma de estar. Una manera de habitar la experiencia de existir. Si el alma recuerda algo justo antes de nacer, tal vez no recuerde un lugar ni una identidad previa, sino esta certeza fundamental: existir no es vacío. Aunque no sepamos por qué, aunque no tengamos garantías, aunque todo parezca frágil, hay algo en la experiencia de ser que reclama atención, respeto, profundidad. Esta certeza se manifiesta en gestos simples pero reveladores. En la necesidad humana de contar historias. En el impulso de crear, de amar, de comprender. En la incomodidad frente a una vida vivida en automático. En la resistencia interior a reducir la existencia a mera supervivencia. Incluso el sufrimiento, desde esta perspectiva, confirma la certeza de ser. Porque solo duele aquello que importa. Solo angustia aquello que tiene peso. La indiferencia total sería la verdadera señal de vacío, y sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, algo sigue reaccionando.
Esta certeza no nos dice quiénes somos ni qué debemos hacer. No ofrece respuestas claras, pero actúa como un punto fijo en medio del caos. Cuando todo se derrumba, las creencias, los planes, las relaciones, queda esta pregunta desnuda: ¿cómo voy a vivir sabiendo que estoy aquí? Tal vez esa pregunta no nace en este mundo. Tal vez ya estaba ahí, antes del lenguaje, antes del tiempo, antes de la identidad. Y al nacer, cuando todo lo demás se borra, esa pregunta permanece. No como recuerdo consciente, sino como impulso. Desde el existencialismo, se diría que el ser humano está condenado a ser libre. Desde una lectura espiritual, podría decirse que el alma está comprometida con la experiencia. En ambos casos, la conclusión es similar: no podemos escapar del hecho de existir. Y eso no es una carga trivial, es una responsabilidad ontológica. Por eso, la vida no se siente como un juego ligero. Incluso en sus momentos más simples, hay una gravedad implícita. No solemne, pero real. Como si, en algún nivel profundo, supiéramos que cada experiencia cuenta, aunque no sepamos para qué. Esta certeza de ser no necesita demostración. No se aprende, se reconoce. Aparece cuando dejamos de huir del silencio, cuando cesa el ruido constante, cuando nos detenemos a sentir la vida sin interpretarla de inmediato. Ahí, en esa pausa incómoda, algo se hace evidente: estamos aquí, y eso no es indiferente. Tal vez el alma olvidó casi todo al nacer. Pero no olvidó esto. No olvidó que existir es significativo. No olvidó que la experiencia importa. No olvidó que hay algo que merece ser vivido con atención. Y esa certeza, aunque no tenga nombre, sigue guiando la búsqueda humana. No como una respuesta, sino como una orientación silenciosa que atraviesa toda la vida. No todo recuerdo mira hacia atrás. Hay memorias que no se activan buscando el pasado, sino habitándolo. Si el alma olvidó su origen al nacer, tal vez no fue para perderlo definitivamente, sino para experimentarlo de otra forma. No como información, sino como presencia. Desde esta perspectiva, la vida no sería un proceso de acumulación, más conocimientos, más logros, más certezas, sino un proceso de reconexión. No con un lugar anterior, ni con una identidad olvidada, sino con una forma más plena de estar aquí. Vivir conscientemente sería entonces una manera de recordar sin imágenes, sin relatos, sin pasado explícito. Hay momentos en los que esta memoria silenciosa se activa. No duran mucho, pero dejan una marca clara. Instantes de profunda presencia, donde el tiempo parece diluirse. Un silencio que no incomoda. Una sensación de estar exactamente donde se debe estar, sin necesidad de justificarlo. En esos momentos, no se obtiene una respuesta, pero cesa la pregunta. El existencialismo habla de autenticidad, vivir de acuerdo con lo que se es, no con lo que se espera de uno. Desde una lectura espiritual, podría decirse que esos momentos de autenticidad son actos de memoria. No porque recordemos algo concreto, sino porque dejamos de traicionarnos. Y al hacerlo, algo se alinea. Tal vez el alma no vino a este mundo a recuperar recuerdos perdidos, sino a reconocerse en la experiencia humana. A probar lo que significa existir con límites, con tiempo, con separación. El olvido no sería una falla, sino el marco que hace posible la vivencia. Por eso, la búsqueda obsesiva de respuestas últimas suele generar más angustia que claridad. Preguntar constantemente ¿de dónde vengo? ¿O qué fui antes? Puede convertirse en una forma de huir del presente. Como si recordar el origen fuera más importante que vivir lo que está ocurriendo ahora. Este capítulo no invita a negar el misterio, sino a cambiar la dirección de la mirada. Tal vez el sentido no está en reconstruir el pasado del alma, sino en permitir que esa memoria profunda se exprese a través de la forma en que vivimos, en cómo tratamos al otro, en la honestidad con la que elegimos, en la atención que damos a lo que hacemos, incluso en lo pequeño. Vivir conscientemente, en este marco, no es una práctica espiritual elevada ni una disciplina rígida. Es algo más simple y más exigente, estar presente sin anestesia, sentir sin escapar, elegir sin delegar la responsabilidad, habitar la incertidumbre sin necesidad de cerrarla con respuestas rápidas.
Tal vez eso sea recordar. No recordar un lugar anterior, sino recordar cómo se siente estar íntegros. No recordar quiénes fuimos, sino reconocernos en lo que somos cuando no huimos. La vida, entonces, no sería una prueba que hay que superar ni un enigma que hay que resolver, sino un espacio donde algo olvidado puede expresarse sin necesidad de ser nombrado. Cada acto auténtico sería una forma de memoria viva. Cada decisión consciente, un gesto de reconocimiento. Y quizá, cuando esta experiencia termine, sea lo que sea que ocurra después, no se trate de recuperar lo olvidado, sino de haber vivido de tal manera que el olvido haya tenido sentido. Porque tal vez el alma no vino a recordar antes de nacer, vino a recordarse viviendo.